Antes de cualquier comentario que haga a partir de ahora, será basado en mi experiencia vivida y que solo quiero transmitir esto para ti con el fin de dar a conocer mi opinión y recomendación sobre los apps de DJI con Android. En este caso, un poco enfocado DJI Fly, que es el que yo uso, pero que también dará sentido a las otras aplicaciones de DJI con Android. Sabemos el dolor de cabeza que se ha presentado para quien usa las aplicaciones de DJI para volar el dron en dispositivos móviles, tanto smartphones como tablets o el sistema operativo Android. Quédate porque después de este corto intro voy a hablarte de manera directa y rápida como es de costumbre en mis videos, pero esta vez hablándote de DJI y Android con los problemas de versiones cuando hay actualizaciones, en especial con las versiones de Android, y que según en mi experiencia te daré mis recomendaciones. Bienvenida y bienvenido a tu canal, mi canal, el canal de todos, Joseph Channels, y para quien no lo sabe, mi nombre es José Carlos. A ver, solo para ponerte en contexto, como ya muchos me conocen, saben que siempre fui usuario de iOS para volar mis drones de Fimi, Hubsan y ahora de DJI. Pero, ¿qué sucede? Decidí ampliar más mi experiencia como piloto de drones de consumo, expandiéndome usando dispositivos móviles Android para volar mis drones y así estar al tanto de cualquier novedad y por supuesto diferenciar entre estos dos ambientes para después compartir mis experiencias contigo, colaborando así en nuestra comunidad dronera. Ya va, un momento. Cualquier cosa que estás viendo en este momento en la pantalla me ayudará hasta el infinito más allá, y que sin duda alguna esto es gratis. Es solo apoyo que te pido. Continuando, pues entonces pensé en un smartphone con una pantalla un poco más grande, ya que también tengo el iPhone 12 mini, que es una pantalla algo chica para el FPV del dron, y que sería genial tener una pantalla de 6 pulgadas más o menos, que sería también suficiente para mí. No decidí por un tablet porque los que cumplían con lo que quería era de una pantalla mucho más grande y sería incómodo para mí en el momento del vuelo, y me gusta estar liviano en las manos durante el pilotaje. El tener un smartphone Android de 6 pulgadas de pantalla con una resolución de nits aceptables en momentos de mucho sol durante el vuelo me vendría bien, para después colocarle un servicio de internet móvil básico solo para el uso de los vuelos con mi dron con GPS. Ahora bien, ya estaba enfocado qué tipo de dispositivo móvil, que sería un smartphone, pero hay muchos de todas las marcas y modelos, y todos por haber con diversidad de precios entre gama media y gama media baja, olvidándome de los de gama alta porque no quería gastar mucho dinero en eso. Entonces hice una selección de algunos smartphones que me llamaba la atención en cuanto a su precio y su hardware, que a pesar que eran baratos, tienen un hardware atractivo, que eran los Realme y los Redmi. Pero me llamó más la atención en un modelo específico, y fue el Redmi Note 10 a secas por su precio, por supuesto, y por el hardware, y es el que tengo actualmente, y te dejo el link de afiliado de este smartphone en Amazon donde yo lo compré. Cuando compré este smartphone estaba más enfocado para usarlo principalmente para volar mi dron de DJI, el Mavic Air 2, con el app de DJI Fly, y lo que hice antes de comprarlo fue investigar un poco y llegué a dar con la página de DJI Descargas en la aplicación de DJI Fly Android, y ellos especifican claramente un listado de los smartphones compatibles y aprobados por la misma gente de DJI, y por casualidad este Redmi Note 10 se encontraba en el listado. Ya con esto podría considerar suficiente de que la compra de este smartphone Android sería la decisión apropiada. Quise ir más allá aún así, y qué mejor manera que ponerme en contacto con el servicio técnico de DJI, que son muy buenos con la atención y son muy rápidos, y ellos amablemente respondieron a todas mis dudas de una manera muy eficiente. Hasta les pregunté de otros teléfonos que no tenía en su lista, y algunos me dijeron que sí era compatible y otros no, a pesar que estaban dentro de la versión Android que ellos piden. Como por ejemplo este Redmi Note 10 tiene el 10S y el 10 5G, y estos dos no son compatibles o no son recomendados por DJI, y tampoco el más reciente de los Note de Redmi, el Redmi Note 11. Los recomendados y compatibles de DJI Fly, hablando solo de los Redmi Note, son el Note 5, el Note 8 y el mismo Note 10. Pero si observas en el listado, no están estos Redmi Note 5 y el Note 8. Ya el soporte de DJI me lo estaba indicando en el chat.
Les pedí si me podían enviar un listado actualizado directamente para mí, pero por los momentos solo podían responder qué smartphone estaría interesado y lo podían verificar internamente en el momento de los que ya había aprobado con las pruebas que ya habían hecho. Yo parto de una lógica muy personal y de mi punto de vista según mi experiencia que he tenido hasta los momentos. DJI, como otras empresas de productos tecnológicos que tienen sus propias aplicaciones, vienen presentando algunos problemas de estabilidad recientemente a raíz de las últimas actualizaciones de las versiones de Android y que en este caso es el Android 12. Enfocándome solo en DJI con la aplicación DJI Fly versión 1.6.9 con la última versión de Android 12, se presentó lo que se llama el crash de la aplicación, que básicamente mientras usas la aplicación se cierra sola o se bloquea. La versión de DJI Fly 1.6.9 estaba desarrollada para la versión anterior de Android. Por lógica, había un riesgo elevado de que fallara con la versión 12 de Android. Ahora bien, yo con mi Redmi Note 10, comprobado por la misma gente de DJI que es un smartphone compatible y estable con DJI Fly, no tuve ningún problema de crash de la aplicación. Me funcionaba perfectamente. No sé si fue casualidad, pero volé mi drone Mavic Air 2 con el DJI Fly con este smartphone sin problema muchas veces. Además, creo que fui uno de los primeros a actualizar a la versión 12 de Android inconscientemente, ya que cuando lo compré y lo estoy usando por primera vez me pidió actualizar. No estoy diciendo que no tendría el riesgo que me pasaría, pero no sucedió, y yo pienso que esto tiene mucho que ver con el hardware del smartphone, con las aplicaciones desarrolladas en el ambiente Android. Hazte esta pregunta: ¿por qué DJI hace un listado de teléfonos compatibles con sus aplicaciones y solo de manera muy sencilla que sea con la versión de Android 6 en adelante? Son muchos teléfonos con Android, muchas marcas y modelos con diferentes hardware, y las aplicaciones como las de DJI se desarrollan a base de un sistema operativo con el hardware de ese dispositivo, sin hablar que Android es un sistema operativo abierto. Todo lo contrario a iOS, y ahí está la clave del por qué las aplicaciones de DJI son más estables en ese ambiente. Apple solo produce smartphones y tablets con su propio sistema operativo iOS cerrado, estable y seguro. Y su hardware es prácticamente el mismo, aunque varía un poco cuando salen los nuevos modelos como el iPhone 12, el iPhone 13 y ahora el iPhone 14. Pero le da a DJI un margen más tranquilo y de holgura en desarrollar sus aplicaciones en iOS, porque no estamos hablando, como te dije anteriormente, de una infinidad de teléfonos con hardware diferentes con un sistema operativo abierto. Si quieres corroborar lo que te digo, es solo ir al enlace que te dejo abajo en la descripción, donde te llevará a la página de descarga de DJI Fly, por ejemplo, y verás que en iOS todos los teléfonos de Apple son compatibles desde el 13 Pro Max hasta el iPhone 8 a partir del iOS 11. Ojo, es una opinión muy personal y tampoco estoy defendiendo a DJI y atacar a los teléfonos de Android. Como ya sabes, y lo he dicho muchas veces, soy objetivo dentro de mi experiencia vivida. Obviamente mi experiencia y de cómo veo las cosas pueden ser muy diferentes a las tuyas. Me gustaría mucho saber lo que piensas y un comentario que pongas abajo será leído y respondido con mucho gusto. Para terminar este video que traté que fuera rápido y preciso, puedo concluir con este tema de las aplicaciones de DJI en Android basado en mi experiencia, y también te lo digo como una recomendación, es que debes siempre cerciorarte primero que todo que tus dispositivos móviles, tanto smartphone como tablet, que la aplicación que vas a usar para volar tu dron sea compatible con ese dispositivo, validando siempre con el personal de servicio técnico del fabricante. Antes de comprar el dron, por si te quieres evitar hacer un gasto más comprando otro smartphone, por ejemplo, o si quieres comprar un smartphone o tablet por la razón que sea y que piensas usarlo para volar tu dron. Esta recomendación, por supuesto, no garantiza que no tengas fallas, pero sí un grado más de confianza y tranquilidad de que estás usando un dispositivo móvil, en este caso Android, compatible y dentro de las recomendaciones del fabricante. Otra recomendación que te puedo dar como complemento es en el caso que tengas una aplicación como DJI
Fly que te está funcionando bien con la versión del Android que tengas en el momento, no lo actualices a la primera que sale una nueva versión del sistema operativo Android del smartphone. Espera un poco y hasta te puedes contactar con el soporte técnico del fabricante, como en el caso de DJI, para validar si va a haber una nueva versión del app del dron o que simplemente investigas un poco a ver. Todo dependerá, por supuesto, de cuántos smartphones o tablets tengas, qué tanto vuelas con tu dron. Todo dependerá de qué tanto necesitas volar tu dron. Tu canal, mi canal, el canal de todos, Joseph Channels, y mi nombre, José Carlos. Brevemente vengo con más y buenos vuelos.